Pase conmigo al libro de Job en su capítulo 3 y manténgalo ahí, incline su rostro conmigo y pase conmigo a orar unos momentos. Pero antes de ir a orar, déjeme hablarle acerca de lo que vamos a venir diciendo con este capítulo de esta serie que hemos titulado el Antiguo Testamento. Ya tenemos un tiempo bromeando estos pasajes y conversando con varios amigos, y hemos titulado este mensaje Lo que le pasa a la vida por escoger a Dios. Nosotros vamos a bromear varios pasajes bíblicos y queremos ser tan intencional con lo que vamos a venir diciendo que hemos reflexionado lo suficientemente para no escondernos detrás de nuestro pecado, sino salir a la luz y pedir perdón, porque nosotros no tenemos ni la certeza de lo que vivió este hermano, siervo, amigo, Job, con respecto a la vida. Usted va a encontrar palabras aquí que son palabras fuertes, palabras que son fuertes, que Job la pronuncia de su propia misma boca. Pase conmigo a orar unos minutos, incline su rostro en reverencia a nuestro Dios. Oh Señor, gracias. Gracias, exaltado. Gracias, Rey. Gracias, soberano. Dios digno, Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios único, Dios verdadero, Dios fiel, Dios soberano, que está en todos los lados. Tu omnipresencia, tu omnisciencia, tu amor, tu benevolencia, tu pasión para con nosotros es plenamente gloriosa. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea tú sanándonos, hablándonos hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos llene con tu amor mientras miramos estos pasajes, mientras vemos lo que tú nos quieres decir con respecto a la relación que Job tenía contigo y cómo Job luchó con este sufrimiento, pero que él nunca se desvió, él nunca quitó la cara, su enfoque a quien esperaba, y era a ti. Señor, te lo pedimos que mientras vemos estos pasajes bíblicos, sea tú con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de ir a los pasajes bíblicos, y quiero ser muy intencional con esto que voy a decir, hermanos, la vida es buena. La vida es buena en toda su amplitud, La vida tiene que ver con Dios en el centro de la historia, en el centro de tu vida, o como tú lo quieras llamar. Pero nosotros vamos a ver a un hombre aquí totalmente descubierto, abierto delante de Dios, abierto delante de la presencia de Dios. Un hombre como Job que literalmente era un hombre apasionado, era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre obediente, era un hombre que tenía posiciones, tenía riqueza en aquel entonces. Y una de las cosas que nos llama la atención, o me llama la atención, es que como Job, teniendo todas estas cosas, repite una y otra vez, se lo dijo a su mujer, ya casi acabándose el libro, se lo dice a su mujer, su mujer le dice, maldice a tu Dios, muérete. Y él le dice claramente, estuvimos lo bueno de Dios, sostenimos lo bueno de Dios, para más decir así, y no vamos a esperar lo malo de Dios. Hermanos, una de las cosas que Dios prueba al creyente y es base a sufrimiento. Si hay algo que va a hacer que tu fe sea moldeada al carácter de Cristo, al carácter de Dios, en esta segunda parte, en este capítulo 3 del libro de Job que estamos bromeando, que estamos escudriñando, si hay algo que Dios va a moldear tu fe a través del sufrimiento.
Porque donde se apoya el corazón, ahí está la debilidad del hombre o de la mujer, como tú lo quieras llamar. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios no es un hombre, Dios no es una persona, esquivoco. Dios no se equivoca con lo que hace. Dios le dio a Job lo que Job entendía que para él no era suficiente, porque Job vio la vida que estaba viviendo con tal lepra, con tal desnudez de su cuerpo, un hombre arrastrándose en el suelo, un hombre que estaba botando el cuero de la piel con la lepra. Hermanos, esta vida bien vivida que escoge a Dios como Job la escogió, pero de antemano déjame decirte, tú no escoges a Dios, Dios te escoge a ti. Tú estás en un estado de corrupción, yo estoy en un estado de corrupción de pecado. Dios escoge, Dios te escoge, tú no escoges a Dios. Tú andas perdido en el mundo en tus delitos y pecados, y eso es verdad, porque la Biblia lo revela tal como es. Pero aquí en este meollo del capítulo 3, su contexto, en el capítulo 7, Job le pasa todo esto porque fue un hombre fiel, intachable, como lo registra la Biblia Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Un hombre intachable, un hombre justo, un hombre recto, un hombre que proveía lo necesario con su familia y todo lo que tenía bajo la autoridad de Dios, delante de la presencia de Dios. Job practicaba la justicia de Dios. Pero escucha algo de antemano. Luz y Fel llegan de Dios y le dice, ¿tú sabes por qué tu siervo Job te adora? Porque tú le has dado todas las posiciones de este mundo. Y Dios dice, ok, ve, pruébale, tócale todo, pero ¿sabes qué? No toques su vida, como dice la Nueva Traducción Viviente. A Job viene y en un momento dado pierde todos los ganados que tiene. En un momento dado Job pierde todo lo que tiene. Sus amigos se rebelan contra él. Su mujer se rebela contra él. Sus hijos mueren. Pero Job, hay algo que distingue a Dios, distingue a Job delante de Dios. Hay algo indistintivo con Job. Es esto, escucha. Job nunca se desvió. Job nunca cogió otro carril. Job vio todo, esperó en Dios. Y solamente te estoy introduciendo esto, porque lo que le pasa a la vida por escoger a Dios, vamos a tener un problema con el mundo, vamos a tener un problema con la gente, porque tú estás escogiendo a Dios. Y como tú escoges a Dios, tú tienes que entender que Dios es un Dios justo, soberano y 3 veces santo. Y que Él te va a cohibir, tú tienes que cohibirte de muchas cosas de este mundo. Como dice Pablo en los Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no puedo aprobar todas las cosas de este mundo. Esa es la marca distintiva de un creyente. Ahora, a comparación de Job con el mundo, de Job y nosotros hoy en día, es que nosotros no vamos a escoger literalmente esa vida. Tiene que haber una renovación de mente y de corazón, a donde el Espíritu Santo se posee en nosotros para cautivar una vida digna por el cual hemos sido llamados. Hermanos, como decía alguien por ahí, un familiar mío, la verdad es dura de ver. La verdad es dura de ver. La verdad es dura de ver. La verdad es dura de ver porque este hombre está arraigado en Dios, pero al mismo tiempo está pasando por una, yo lo diría, una total desconsolación interna de su interior y de su exterior. Este hombre usted va a escuchar estos pasajes, cómo este hombre puede hablar así de su vida. Yo no he escuchado a nadie hablando así de su vida en este pleno siglo XXI, y mucho menos a religiosos, como Job habla de su vida y como Job habla de esta manera.
Yo no lo he escuchado. No creo haber escuchado a alguien hablar de esta manera, porque la vida literalmente tiene muchas cosas buenas. Y ningún familiar quiere que tú te mueras. Por más malo que tú seas, vamos a ponerlo así, o por más malo que yo sea. Esa es la realidad de vida. Pero Job escoge a Dios. Job se relaciona con Job. Job se relaciona con Dios. Y lo más alto que tiene Job es que Dios nunca iba a aparecer en su vida. Pero escucha lo que dice estos pasajes acerca de la vida de Job. En el versículo 1 dice: por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Y dijo: que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios las alturas, que ninguna luz brille en él. Perdón, voy a repetir el versículo 4. Que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que nunca la luz brille en él. El versículo 5 dice que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra aquí viene la palabra griega, que es, aquí dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, ensombrezca. La palabra ensombrezca tiene que ver con, perdón que me atoré aquí, tiene que ver, ensombrezca, tiene que ver que cubra todo, que cubra absolutamente todo, que cubra, que él no pueda ver la luz del día, que no tenga pesadez, que no tenga comunión con la luz del día. Y él lo dice más para arriba: porque nací, porque fui concebido. Alguien de este siglo no podría hablar así de su vida. Alguien de este siglo no podría hablar así de su vida. Pero la palabra para ensombrezca tiene que ver mucho con la palabra griega que lo dije hace un rato, tétana, o mejor conocido como létana o plátanas, que tiene que ver con que esta vida que ve el sol le caiga una penumbra total. Él no puede, que no pueda ver la luz, que no pueda vivir en comunión con la luz, que sus ojos, en otra palabra, que sus ojos cuando nació al abrir se han cerrado en oscuridad. El versículo 5 dice que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día. Aquí repite la palabra, que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo lleve al terror. Versículo 6, que esa noche sea borrada del calendario. ¿Estás escuchando? Que esa noche sea borrada del calendario, que no aparezca su fecha de nacimiento, su cédula de identidad, que no aparezca nada de eso, que esa fecha sea borrada, que no tenga nada. Eso es lo que le sucede a la vida, hermano, por escoger a Dios. Y como Job lo escogió, esa es la vida, esa es la vida que muchos anglicanos para Job lo llamarían la determinación de su vida, la determinación de lo que él no puede concebir como algo justo, en que Dios pueda fijar su rostro, fijar su rostro. Job está, hermanos, totalmente decompuestos. En otra palabra,
Jo está decompuesto. Jo no tiene vida. Un académico del Antiguo Testamento lo dice de esta manera. Cuando Jo reclama esto, Jo no tiene sentido de vivir. Jo está pasando por una prueba totalmente desconocida en sí mismo. Él dice, el académico Brian, que la única forma que Jo entiende que su vida ya no sirve para nada es porque le llegó en el momento preciso. En el capítulo 2 dice él, algo que no esperaba: su ganado, su comida, su ropa, todo desapareció en el instante. Su familia, sus hijos también, todo su ganado. Él, el académico Brian, dice, esto es pastosimismo. En otra palabra, es la forjación del carácter de un hombre al solente soberanía de Dios y al mismo tiempo la mano de Satanás operando. Él dice, termina diciendo, lo que Jo revela como algo que su vida no tiene valor es lo mismo que Cristo padeció en la cruz. Cristo padeció por nuestro pecado. Él dice, una sola gota de sangre de Jesús hace que todo lo que Jo pensaba que su vida no parecía para nada, Jesús lo llevó a la cruz, lo forzó en la expiación de los pecadores. No una expiación limitada, sino una expiación activa. Hermanos, Jo revela el meollo de cómo el sufrimiento actúa y cómo el sufrimiento provee cosas mayormente mejor. Por el gozo puesto, dice Pedro, por el gozo puesto delante de ello, padeció hasta lo que. Hermanos, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es tomar su yugo, tomar su cruz y padecer por él. Yo no creo en esos santos que están predestinados para salvación, que su vida es un lujo, que su vida es todo bien, todo bonito, todo relax, que no tienen sufrimiento, que no tienen prueba, que no tienen herida, que no tienen circunstancia. Porque si vas a caminar la carrera de la fe sin pullarte con clavo, pullarte con vidrio en los pies para que sangre igual que Jesús, yo no creo en esas personas que van en ese barco de Jesús. Hermanos, la causa de Jesús trae en el cuerpo humano, trae sufrimiento, trae de odiarse a nosotros mismos para revelar que nos odiamos a nosotros mismos y a nuestro pecado, para revelar a sí mismo la gracia o el perdón o la soberanía de Dios. Hermano, no me sirve de nada. No me sirve de nada a mí en mi relación cristiana decir algo. No. Es Dios mismo que tiene que decir algo a través de mí, con su trayectoria, historia, de su misma palabra hablada, con su voz. Yo no tengo que decir nada, es su palabra. Su palabra lo es todo. Su palabra lo es todo. Entonces, ¿qué vemos en estos elementos de Jo? Jo está sufriendo. Jo está ensangrentado, sufriendo, tiene lepra. No tiene una soteriología bien clara acerca de quién es Dios, porque está sufriendo. Sí, tenía una buena soteriología de quién era Dios, y sabía que Dios lo podía librar de eso. Libró a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. No fueron quemados. Ahí está. Tenemos que pasar nuestra vida por el horno de fuego para ser pulido, para ser procesado, para ser formado, para comenzar a
para dejar que Dios moldee todo su carácter en nuestra vida. Abraham Kuyper, me gusta mencionarlo mucho. ¿Es la prueba la que mide tu salvación? No. ¿Es la tentación la que prueba tu salvación? No. ¿Es el uso usualmente del pecado que aprueba tu salvación? No. ¿Es el sufrimiento que prueba tu salvación? Sí. ¿Es el sufrimiento que cuando tú pasas por la prueba y no coges la prueba ni la tentación y pasas por ella, Dios te vestirá de una corona salvadora? Sí. ¿Es el sufrimiento que moldea mi carácter? Sí. ¿Moldea mi corazón? Sí. ¿Moldea mi mente? Sí. ¿Moldea mi caminar? Sí. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento hace parte de mis tentaciones y mis pruebas. Si me voy en el pecado, en la dirección del pecado, o si me voy en la dirección de la gracia. De lo contrario, mi salvación es sumamente superficial, porque si no compruebo que mi fe está siendo moldeada por el sufrimiento, ¿de qué me vale? Job fue aprobado, totalmente aprobado. Y se lo digo que fue totalmente aprobado porque Job miró y Job nunca se salió del carril por el cual Dios lo llevaba. El versículo 7 dice que esa noche sea estéril, que no tenga raíz, que no tenga ninguna alegría, que maldiga ese día los exponentes en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar el levita. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad, que en vano esperen la luz, que nunca lleve a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre. Aquí vamos. Por haberme dejado nacer para presencia de toda esta desgracia. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando una persona dice y perdón la palabra, qué maldita desgracia. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando una persona dice qué maldita desgracia, perdón la palabra, ¿verdad? Eso es lo que Job está diciendo literalmente. Tenía yo que cerrar el vientre de mi madre en ese momento en presencia de toda esta desgracia. Es mucha la circunstancia de Job. Déjenme ilustrarle un poco lo que Job estaba pasando. Job estaba pasando un desconsuelo familiar. Job estaba pasando una herida muy adentro del corazón porque estaba creyendo en un Dios que no le iba a dejar pasar por tal cosa. Job tenía lepra, se estaba arrastrando en la calle, se arrastraba, se arracaba y botaba el cuero. ¿Cuántos cristianos hoy en día, al igual que yo, viven pecando y no le pasa nada de esto? Bueno, muchos. Y muchos podrían decirle, no, pero que no estamos bajo la ley, estamos bajo de la gracia. Dios hará justicia. La hizo con Job. Espérate, si tú eres cristiano de verdad, cuando te llegue el sufrimiento por tal índole de cosas, recuérdate que si tú eres buen cristiano, aunque la barca se mueva, tú debes permanecer firme. Porque si no, entonces tu casa no está edificada sobre la roca que es Cristo, está edificada sobre arena movediza. Sobre arena movediza, no edificada sobre la roca. Hermanos, un buen hijo de Dios, escucha, grábate esto, un buen hijo de Dios está centrado en Dios. Y es como aquel árbol que se siembra, crece y su tronco está firme sobre la raíz. Viene la lluvia, viene esto y no se mueve. Echa fruto y los frutos se ven. Fruto de humildad, de mansedumbre, de comunión, de amor, de humildad, de respeto. Él guarda una vida para Dios, aunque el mundo no lo ve. Él quiere pasar tiempo con su Dios porque entiende que con su Dios las cosas irán bien, no mal. Porque Dios es que sostiene esa casa en cual está el edificado. Hermano, en Salmo 1, la introducción es bien clara, es bienaventurado
el hombre que no anda en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores. Yo no veo nada aquí en el libro de Job que me hable de eso, que Job se sentó, que Job anduvo. Yo vi a Cristo dando los buenos frutos, como aquella ilustración que David escribe. ¿Cuál? Bueno, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace le prosperará para bien. Y ahí llega de una vez Romanos capítulo 8. Esto es a los que aman conforme, los que aman a Dios, conforme a lo que son llamados conforme a su propósito. Y la Biblia tiene su propia metodología que nos hace descansar simplemente de la deidad del Hijo de Dios, quien Cristo. Hermanos, el Evangelio no se titigüea. El Evangelio no se contiende. El Evangelio no se analiza a la percepción de humana, sino deja que el Espíritu Santo te llene tu cabeza de la presencia y de las Escrituras. No coja tal pensamiento porque no son dignos de honor para el hombre. Este hombre está hablando de desgracia. Este hombre tiene una vida totalmente cruelmente, absolutamente cruel en muchos sentidos. ¿Sabe por qué es cruel? Porque está pasando por un dolor. Y no es un dolor superficial. Es un dolor fuerte. Se me está yendo el tiempo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el cuestionamiento a la vida cristiana de hoy? ¿Qué queremos más? ¿Escoger a Dios o escoger la vida para que Dios no la moldee a su imagen y semejanza? ¿Cuáles son los términos que necesitamos para entender que Dios es veraz y todo hombre mentiroso? Este hombre moría en el dolor, en el sufrimiento. Este hombre era totalmente capaz de entender que su vida ya no era necesaria en este mundo. El problema es que nosotros podemos tener una percepción de la vida y Dios tiene una manifestación y confirmación de nuestra vida. Nosotros estamos en el mundo perdidos en nuestros delitos y pecados y Dios nos sale a buscar, porque eso es lo que hace un padre con sus hijos, aunque lo corrige y lo amolesta y lo disciplina, porque él conoce, Él sabe en nuestro interior lo que nos llena, lo que nos satisface, y algunas veces no es Dios, algunas veces es ese mundo temporal, autopocéntrico, egocéntrico, malo. Donde quiera tú ves maldad en este mundo. Prende la televisión, pone una noticia y ve maldad. Solamente la semana pasada 4, 3, 2, 5 homicidios. Mujer, hombre matando a su mujer. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién queremos caminar? ¿Cuál es el Dios que queremos buscar? Porque si es el Dios de nuestro propio mismo corazón, nuestro propio mismo ídolo, déjame decirte que ese no es el Dios que tú necesitas. El Dios que tú necesitas murió en una cruz, encarnándose en su Hijo, haciéndose pasar por un pobre, cuando él era rico en abundancia, en misericordia, haciéndose pasar por un maestro, por un carpintero, pero que tenía un conocimiento acerca de la eternidad y de lo que había de venir y lo que viene y lo que está por pasar. Hermanos, es el Dios que necesitamos. El Dios que necesitamos, que nos prueba en el sufrimiento, pero que no nos deja que nos caigamos en el sufrimiento hasta no poder más. El versículo 11 y 12, casi termino, nos dice: ¿por qué no nací muerto? Oye lo que está diciendo este hombre. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? Espérate. Jo, ¿qué te pasa? Jo, tú eres un hijo de Dios. Jo, tú eres humano. Piensa en tu familia. Piensa en tu hogar. Déjame hacerle esta anécdota. Jo, piensa en tu ganado, en tu criado.
¿A dónde están, Ismael? Mi esposa se fue, mis hijos mueren, no tengo amigos, no tengo dinero, no tengo lo que tenía. ¿A dónde voy? Y podrían preguntar, aguanta, aguanta, aguanta. Y podrían asumir y decir, aguanta, aguanta, aguanta en tu Dios. Hermano, lo mejor de la historia de Job es que Dios le multiplica lo que él no tenía. Lo que él había perdido, Dios se lo multiplica al triple. Eso es grandioso. Eso es glorioso. ¿Sabe por qué? Porque en estos pasajes tú no encuentras a Job maldiciendo nunca a Dios. Diciendo, no quiero más saber de ti. No quiero saber del Dios que yo creo. Tú no encuentras maldiciendo Job a Dios. No lo encuentras. Tú no encuentras a Job maldiciendo a Dios. Ni al cielo, ni a los ángeles, ni a nadie. No, él se maldice a sí mismo. Él está, como decía Alcides Pro, él está perplejo. Él no tiene gozo. Él no tiene alegría. Él tiene lloro, amargura, un desgaste emocional. Él tiene su cuerpo completamente lleno de lepra. El versículo 7 dice, porque me pusieron en la rodilla de mi madre. ¿Por qué me pusieron en la rodilla de mi madre? Porque me alimentó con su pecho. Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. Hermanos, que no se nos ocurra nunca a nosotros maldecir a Dios por el sufrimiento que traemos. Que nunca se nos ocurra a nosotros maldecir a Dios por las cosas que nos pasan. Que nunca se nos ocurra. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro estado de corrupción, nuestro estado de maldad. Dios sabe que nosotros nacimos con pecado. Y si no venimos a Él en arrepentimiento, en fe, vamos a morir con el pecado. Pero que nunca se nos ocurra pedirle a Dios justicia. Porque Él la va a hacer. Y déjame decirte, no vamos a salir muy bien de ahí. Hermano, Dios vio que Job era intachable, obediente, justo. Obediente a Él y obediente a todo lo que tenía. Pero Satanás se interpuso, Lucifer. Lo aprobaron y él salió victorioso. ¿Cuántos de nosotros queremos salir victoriosos? Porque yo sé claramente hoy en día que si esto le pasaría, lo que le pasa a Job, le pasaría a Job, le pasaría a un cristiano de hoy, tirara la ropa de cristiano y se fuera al mundo, y amaría más la oscuridad que la luz. Y eso no ha sido la opción hoy en día. Muchos, no pocos, se han ido de la iglesia, se han descarriado, se han apartado de la fe y están en el mundo porque Dios les trajo la prueba de su corazón. El problema es que cuando nosotros tomamos la prueba, disfrutamos el pecado, justificamos otra vez nuestro error como algo que no es de qué condenar y de qué castigar y de no disciplinar. Hermanos, una de las cosas que yo disfruto es cuando Dios me disciplina. Porque me está moldeando el corazón. Cuando yo no logro algo que yo quiero, es porque Dios me está diciendo, tú no necesitas ahora. Cuando yo no he logrado, cuando el grupo y nosotros, los muchachos, mi novia, la familia de mi novia me dicen, y yo les digo, miren, esta es la meta que yo quiero lograr esto para servir a la gente, y yo no lo he logrado, yo disfruto que yo no lo he logrado eso. Que todavía la capilla no está toda formada bien como nosotros queremos, es porque Dios no quiere todavía. Hermanos, hay espacio en nuestros corazones que necesitan ser moldeados por Dios. Y una de las maneras es llevarnos a través del sufrimiento. Y cuando nos lleva a través del sufrimiento, entendemos que a través del sufrimiento, Dios está esperando nuestra respuesta. O lo abandonamos o permanecemos. Josué lo hizo.
David lo hizo. Después que pecó con Belsabé, David fue en el Salmo 51 y se recordó de su redentor. Se recordó de su redentor. Hasta otros hermanos de la iglesia, de la historia de la iglesia en el siglo XVI, fueron de su redentor. Uno estaba cautivado por la palabra de Dios y no quería ser retratado por la palabra de Dios, porque es Dios que lo estaba poniendo a hablar y tenía la palabra cautivada en su mente. Una de las cosas que debemos de disfrutar en la fe cristiana es que el sufrimiento y escoger a Dios es más suficiente que coger todo el tesoro de este mundo, porque Dios nos trae una recompensa y esa recompensa no se disfruta en esta tierra, en este mundo autopocéntrico, egocéntrico, diablocéntrico, como tú lo quieras llamar. Egocéntrico, lo va a disfrutar con nosotros en la eternidad. Paul Tripp responde una nota muy gloriosa. Tu sufrimiento, tu dolor es la base principal por el cual Dios tiene que cimentarte en la fe cristiana, porque sin sufrimiento no hay una buena carrera bien caminada. Y él dice, yo desconozco a esos cristianos que viven la vida a la manera como ella entiende bien, que no tienen sufrimiento, que no luchan con la prueba, que todo les maravilla, que su familia, que etcétera, etcétera, decía él, punto aparte y coma. Allí no hay gracia de Dios, porque una de las cosas que hace el sufrimiento es recordarnos que esa gracia en la cruz es más sostenedora, más eficaz y más restaudadora que nuestras mismas percepciones humanas que tenemos por delante. Y recuerda algo, tú y yo necesitamos retratarnos de todo lo que tenemos para vivir la vida como Dios la quiere. Tú y yo necesitamos entender que este mundo es totalmente inconcebible, que no tiene ningún valor, que no tiene nada que darnos, sino lo que Dios tiene que poseer en nuestra vida. En el capítulo 7, versículo 7 dice Job, oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro, que nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscaré, pero ya me hubiera ido. Así como las nubes se dispan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Y si he ido de su hogar para siempre, y jamás volveré a verlos. Hermanos, se han ido de su hogar. Job está confundido. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde determinamos la soteriología de este libro de Job? ¿Dónde agarramos el peso de este mensaje, de esta predicación, como usted lo quiera, o de este estudio, como usted lo quiera llamar? Me quedan 4 minutos, 3 minutos que diga. ¿Qué necesitamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escogemos a Dios? Lo que le pasa a la vida por escoger a Dios, así se llama el mensaje. ¿Cuál de esas realidades nosotros necesitamos? ¿Qué entendemos nosotros como algo eficaz para nuestra vida? ¿Sufrir más? Sí. Sí, porque si no sufrimos, no somos de la vida cristiana. Si no sufrimos, no tenemos nada, no hay nada. ¿Qué? Lo lindo, lo que el mundo te da, lo que el mundo te ofrece, sí, una vida maravillosa. Carros, propiedades, cuenta de banco con mucho dinero, muchas mujeres, de todo. Déjame decirte algo. Cuando llegas a la vida cristiana, tomar la cruz de Cristo es ligera, su yugo es ligero, su carga es ligera. Cuando tomas la cruz de Cristo, es algo simple, complejo. No es algo tan simple, pero sí complejo. Todo lo que tiene que ver con Dios no es simple. Te tocará, te faltará todo, te tocará todo y tiene que rendir todo.
Porque si no rinde todo, no hay nada. La vida cristiana es esa. Sufres para ver resultado. ¿Resultado de quién? De los hombres, no. ¿Aprobación de los hombres? No. ¿Resultado de Dios? Sí. ¿Aprobación de Dios? Sí. Pruebas, tentaciones, vivimos en un mundo. Y este mundo está lleno de pruebas, de tiranos, de tentaciones, de bombardeo a la vida cristiana. La vida cristiana debe fortalecerse en la palabra y en la oración. La vida cristiana debe de sufrir y debe de sufrir bien. Debe de terminar bien. La vida cristiana, si escogió a Dios, debe de saber que Dios no se quedará callado ni se quedará tranquilo. Decía John Owen, Dios es el escándalo del mundo, porque el escándalo que hace Dios es para su propio gloria y su propio mismo bien, para aquellos que Él ha predestinado, que Él ha escogido y que Él ha salvado solo por pura gracia. Dios es el escándalo de los hombres. Usted no es el escándalo de los hombres. Usted y yo no somos el escándalo de los hombres. Usted y yo somos vasos de barro que Dios está formando, restaurando, haciendo algo vívido, transformado, conforme a su carácter. Y para nosotros forjar eso, tenemos que pasar por el sufrimiento, por las pruebas, por las tentaciones. Dios es el escándalo de los hombres, porque Dios es verdad, Dios habla verdad, y como Dios habla verdad, Dios no anda adivinando con el hombre. Dios no se juega a los dados, Dios conoce toda la ficha de su propio mismo juego. Entonces yo te pido, amados oyentes, que meditemos en esto. Sufrir y sufrir bien trae corona. Corona. Cuando te odias y odias el pecado, coronas a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Reflexiona en eso. Acuérdate de eso, que la persona, el hombre de la cruz del medio, trajo consigo a él el poder de restaurar, perdonar, reconciliar, amar y salvar. Padre, gracias. Señor, que no seamos superficiales con el sufrimiento. Ayúdanos a sufrir bien, como tu amado siervo Job, que lo probaste y salió victorioso. Ayúdanos a ser ese mismo modelo. Sufrir, terminar bien la carrera de la fe. Padre, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por ser capaz de traernos el sufrimiento como algo del entrenamiento en la escuela de tu presencia. Que mientras más sufrimos, más te vemos a ti sufriendo al igual por nosotros. Con tu poder, Señor, restauranos cada espacio de nuestro corazón. Perdónanos. Ayúdanos a entender que separado de ti, yo no puedo hacer nada, no podemos hacer nada. Que tú eres un Dios digno de toda consolación, de toda confianza. Que tenemos por delante esta carrera de la fe, a sabienda que tú nos vas a coronar de gloria, poder, salvación, transformación completa. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.